Bienvenidos al diálogo. Bueno, el material que analizamos hoy nos ofrece una perspectiva, digamos, muy particular sobre las luchas internas de las jóvenes. La idea central es que muchos de sus problemas, desde la inseguridad hasta la rebeldía, tienen una raíz común: creer mentiras sobre quién es Dios, quiénes son ellas y cómo funciona el mundo. Y en consecuencia, la solución que se propone es un camino muy estructurado: identificar esas falsedades y reemplazarlas conscientemente con verdades, extraídas de principios bíblicos. El objetivo, al final, es alcanzar una especie de libertad interior, un bienestar que no dependa de las circunstancias. Exacto. Y es aquí donde surge la tensión que quiero que exploremos. Por un lado, tenemos este modelo de mentira contra verdad que se presenta como una herramienta fundamental y poderosa para sanar. Pero por otro, cabe preguntarse si esta aparente simplicidad no termina siendo una simplificación riesgosa. Es decir, si al enfocarse tan intensamente en una batalla de creencias, no se están dejando de lado las complejidades psicológicas, familiares y sociales que son, pues, cruciales en el desarrollo de un adolescente. Esa es la médula de nuestra conversación. Yo voy a sostener que este enfoque es valioso precisamente porque va a la raíz espiritual de los problemas, ofreciendo un método claro y transformador que realmente empodera. Y yo, desde mi perspectiva, argumentaré que, si bien la dimensión espiritual es importante, este marco corre el riesgo de ser reduccionista y, en ciertos casos, incluso contraproducente al ignorar factores sistémicos y de salud mental. Comencemos, entonces. Desde mi punto de vista, la fuerza de este material radica en su diagnóstico. Conecta el sufrimiento actual con un patrón que se remonta, según su teología, al Edén, el engaño como origen del problema. Cuando una joven internaliza una mentira, como no soy lo suficientemente buena o mi valor está en mi apariencia, pues queda atrapada en un ciclo de emociones y conductas destructivas. El modelo propone un método práctico, un laboratorio de la verdad, para confrontar estas ideas. Por ejemplo, la mentira "las chicas bonitas valen más" se combate activamente con la verdad bíblica: la belleza que a Dios le importa está en el interior. Esto no es simplemente pensamiento positivo, es un realineamiento espiritual profundo que busca una libertad y un contentamiento que las circunstancias no pueden quitar. Entiendo el atractivo de esa claridad. O sea, ofrece un mapa con un problema claro y una solución directa. Pero esa misma simplicidad es lo que me genera una profunda inquietud. Atribuir la ansiedad crónica, la depresión o un conflicto familiar severo únicamente a que una joven ha creído una mentira de origen espiritual es pasar por alto todo lo que hemos aprendido sobre psicología del desarrollo, neurociencia y dinámicas sociales. Este enfoque, sin quererlo, puede convertirse en una fuente de culpa. Pensemos en una chica que, como describe el material, vive en una familia destruida. Si se le dice que la clave es creer la verdad para estar contenta y no lo logra, ¿qué debe concluir? ¿Que no tiene suficiente fe? ¿Que no se está esforzando lo bastante? El foco recae casi por completo en su cognición individual, minimizando factores externos potentísimos como el acoso escolar, un desequilibrio químico o un trauma, que a menudo requieren intervenciones profesionales específicas, no solo un cambio de perspectiva espiritual. Me parece que el material hace una distinción útil, que aborda parte de tu preocupación. Distingue entre los sentimientos pasajeros, que son normales y van y vienen, y lo que llama sentimientos molestos, aquellos que se instalan y no se van. Estos no se presentan como el problema en sí, sino como un síntoma, una especie de alarma que indica que una creencia fundamental errónea ha echado raíces. O sea, no se trata de negar o reprimir la emoción, sino de usar su persistencia como una pista para investigar qué estamos creyendo en el fondo. Claro, pero es precisamente esa distinción la que, desde una perspectiva de salud mental, es problemática. La ansiedad que no se va, los pensamientos obsesivos, la sensación persistente de inutilidad, esos no son solo sentimientos molestos, son los síntomas clásicos de trastornos que tienen un diagnóstico clínico. Si los etiquetamos como la evidencia de que estás creyendo una mentira, corremos el enorme riesgo de que una joven o su familia descarten la ayuda terapéutica o psiquiátrica. Se podría llegar a pensar que buscar un psicólogo o un médico es una opción de segunda clase, una falta de fe en la solución verdadera, que es la espiritual. No creo que el objetivo sea excluir,
sino establecer un orden de prioridades, abordando la raíz espiritual primero. El ejemplo de Kelly, la chica que desarrolló un miedo paralizante a ir a la escuela, me parece muy revelador. El material cuenta que, con la ayuda de una consejera cristiana, empezó un proceso de identificar sus pensamientos ansiosos y reemplazarlos activamente con versículos bíblicos. El resultado fue que su miedo disminuyó hasta desaparecer. Esto, para mí, demuestra la eficacia del método en la práctica. No se ignora la angustia, se confronta el pensamiento que la alimenta con una verdad más grande y poderosa. Pero fíjate en el detalle que mencionas. Con la ayuda de una consejera cristiana. Eso implica un proceso terapéutico, una relación de confianza con un profesional. Lo que se describe, identificar pensamientos negativos y sustituirlos, es en esencia una técnica de reestructuración cognitiva, muy similar a las que se usan en la terapia cognitivo-conductual. Es una herramienta psicológica validada. Mi problema es que el material atribuye todo el mérito del éxito a una victoria espiritual sobre una mentira, lo que invisibiliza el componente técnico y relacional de la consejería. Se corre el riesgo de que alguien lea eso y piense, solo necesito memorizar versículos, simplificando un proceso de sanación que fue, evidentemente, más complejo y profesional. Sí, pero yo lo veo de otra manera. Lo que hace el material es darle agencia a la joven. Le dice que no es una víctima pasiva de sus emociones o circunstancias. Le da una herramienta para participar activamente en su propio bienestar. Al enseñarle que puede cambiar su vida cambiando sus creencias, la empodera. Un gran ejemplo es cómo se contrasta la mentira de «necesito más libertad» con la verdad de «estás lista para más responsabilidad». Esto no busca oprimirla, sino reorientar su deseo natural de crecimiento hacia la madurez, el servicio y el deber, en lugar de un anhelo superficial por más consumo o gratificación instantánea. Y ahí volvemos a una posible simplificación de un proceso complejo. Esa transición directa de libertad a responsabilidad puede interpretarse como una supresión de una etapa de desarrollo absolutamente normal y necesaria en la adolescencia, la búsqueda de autonomía e identidad. Se está tomando un impulso evolutivo sano y se le está poniendo la etiqueta de mentira o fallo espiritual. Y esto se vuelve aún más complejo en casos como el de Talia, la chica que vivió en la pobreza y en un hogar de acogida. El texto celebra su capacidad de encontrar contentamiento en su fe a pesar de todo. Su fortaleza es, sin duda, admirable. Pero el énfasis casi exclusivo en su estado interno puede desviar peligrosamente la atención de las fallas sistémicas. La pobreza, un sistema de cuidado infantil deficiente que crearon su situación en primer lugar. Podríamos, sin querer, estar enseñando a aceptar la injusticia en lugar de a desafiarla. Entiendo a dónde vas con eso, pero creo que la intención del material no es la aceptación pasiva de la injusticia. Busca reorientar la fuente de la fortaleza. El objetivo no es la felicidad que depende de tener circunstancias perfectas, sino encontrar una fuente de alegría y propósito que las trascienda, algo muy en la línea de lo que expresaba el apóstol Pablo desde la cárcel en Filipenses. Según este marco, el propósito principal de la vida no es estar cómodo, sino glorificar a Dios, y este principio se aplica tanto a las dificultades personales como a las sistémicas. No es resignación, es resiliencia con un fundamento trascendente. Pero esa lógica puede tener un lado oscuro. Por ejemplo, el material enmarca la normalidad como algo a evitar, con frases como «lo normal está sobrevalorado». Se usa para decir que pelear con los hermanos, aunque sea normal, no está bien. Hasta ahí, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma lógica se aplica a dinámicas familiares más sutiles y dañinas? ¿Qué sucede si una familia ha normalizado la manipulación emocional, la falta de límites o el control excesivo? La etiqueta de somos diferentes, somos raros y buenos podría usarse para justificar ambientes muy poco saludables, desalentando el pensamiento crítico sobre lo que realmente constituye una dinámica familiar sana. Es un riesgo, pero el material también ofrece herramientas para la disfunción interna, como el pecado, y lo hace de una manera que me parece equilibrada. Por un lado, es muy claro al afirmar que todo pecado nos separa de Dios, lo que evita que se minimicen las faltas, sean grandes o pequeñas. Pero la solución que propone no es un ciclo de culpa interminable, sino la gracia a través de la confesión, que es presentada como el camino a la verdadera libertad. El ejemplo personal de la autora cuando derramó el jugo y le mintió a su padre es muy ilustrativo.
El secreto y la mentira le trajeron angustia, mientras que la confesión, aunque fue difícil, restauró la relación y le devolvió la paz. Me parece un buen principio, pero su aplicación universal es lo que me preocupa. La insistencia en que esconder tu pecado te conduce al fracaso y que la solución es confesarlo a una figura de autoridad, como los padres, asume un ideal de seguridad, confianza y sensatez que, lamentablemente, no existe en todas las familias. En un entorno disfuncional, donde un padre es abusivo, controlador o emocionalmente inestable, presionar a una joven para que confiese una falta puede ser peligroso. En lugar de la libertad y la restauración prometidas, esa confesión podría llevar a castigos desproporcionados, humillación o una mayor manipulación emocional. El modelo no parece tener en cuenta estas realidades, que son demasiado comunes. Necesariamente a una figura de autoridad que no es digna de confianza. El espíritu de la idea es que la luz disipa la oscuridad, y el secreto pierde su poder cuando se comparte en un contexto de gracia. Puede ser, pero el texto lo ejemplifica con los padres, y esa es la aplicación que una joven lectora probablemente tomará. Al final, mi inquietud central regresa al mismo punto. Al categorizar la enorme variedad de desafíos de la adolescencia femenina bajo la rúbrica de una lucha espiritual contra mentiras, se corre el riesgo de ofrecer una solución única para problemas muy diversos. Es un modelo que puede invalidar el dolor real de alguien con una condición de salud mental, fomentar la culpa en aquellas que no logran sentirse mejor simplemente cambiando sus pensamientos, y desviar la atención de problemas sociales y familiares que necesitan un abordaje completamente diferente. Y mi posición concluyente es que este marco no busca negar la complejidad de la vida, sino precisamente darle un ancla en medio de ella. Apunta a la raíz espiritual que, desde esta perspectiva, subyace a todo lo demás. Al equipar a las jóvenes con la habilidad de discernir la verdad del engaño en su propia mente y corazón, se les proporciona una herramienta fundamental y duradera para navegar cualquier circunstancia, por difícil que sea. No es una solución mágica, sino la construcción de la vida sobre un fundamento que se considera sólido e inmutable, la verdad. Y es ese fundamento el que, según el material, es el único que puede traer una libertad genuina y sostenible. Supongo que ambos estamos de acuerdo en que las creencias que una persona sostienen tienen un poder inmenso para moldear su vida. La divergencia fundamental entre nuestras posturas es si este marco espiritual de verdad contra mentira es una base suficiente y primordial para el bienestar, o si es solo una pieza, importante quizás, pero que debe integrarse, pues necesariamente, en un panorama más amplio que incluya la psicología, la sociología y el contexto particular de cada individuo. Exacto. No es si las creencias importan, sino si son el motor principal de todo lo demás. La aplicabilidad y el beneficio real de este enfoque sin duda varían enormemente según la joven, la estructura de su familia y sus circunstancias específicas, lo que deja mucho por explorar sobre cómo estos principios teóricos se traducen, para bien o para mal, en la complejidad de la vida real.